Empezamos de nuevo. Después de este brevísimo descanso, seguimos con la sesión de hoy en la segunda jornada de CREX 21 edición virtual. Aprovecho mientras van entrando los participantes para recordarles que primero que pueden hacer las preguntas por el chat, como ya vienen haciendo. Como ya están haciendo, y también recordarles que tenemos presencia en las redes sociales, especialmente en Twitter, con el hashtag CREX21, donde se puede seguir la conversación alrededor de estas sesiones. Bien, es el momento de iniciar la siguiente ponencia del día, titulada Rankings y métricas de revistas, a cargo de Isidro Aguillo. Bien, no necesita ninguna presentación, Isidro Aguillo, todos ustedes seguramente lo conocen sobradamente, pero aunque sea formalmente, diremos algunas palabras de presentación. Isidro Aguillo es un webómetra y bibliómetra heterodoxo que, según sus propias palabras, detesta el infame factor de impacto y los aberrantes cuartiles y cree en las posibilidades de los indicadores web. Isidro Aguillo fundó la revista Cybermetrics de vida entre 1997 y 2015, que fue la primera electrónica del CSIC en inglés con revisión por pares y pionera en publicación continua. En 2004 desarrolló el ranking web de universidades, el segundo más antiguo y el de cobertura más amplia, con 31.000 instituciones. En la actualidad, coordina el Laboratorio de Cibermetría del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Isidro Aguillo además es conocido porque tuitea con frecuencia. En los CREX en los últimos años siempre ha sido un activo participante de Twitter, y además y principalmente, podemos decir, participa en webinarios diversos y es un gran investigador que publica trabajos que le han colocado en el top del 2% de los autores de LIS más citados del mundo según el ranking de Stanford. Bien, ya es el tiempo. Es el momento de la ponencia de Isidro Aguillo. Cuando quieras, Isidro. Muchas gracias, Javier. Por supuesto, en primer lugar, agradecer a los organizadores que sigan contando conmigo. Es un placer estar con vosotros de nuevo. Lamento que realmente no nos pudiéramos reunir físicamente en León, que era el objetivo original de esta presentación, que en realidad era para realizar un taller, y lo que pretendía era estar no solo describiendo lo que a continuación os voy a presentar, sino que todos tuvierais oportunidad de echarle mano a las diferentes métricas que os voy a mostrar. Como eso no es posible, pues lo que vamos a hacer es simplemente una lectura rápida de esos principales rankings y ver pues, las características más significativas sobre la base, y ya quiero adelantarlo, de que considero que las métricas de revistas, como tú muy bien has indicado en la presentación, pues son inadecuadas para cualquier tipo de evaluación que no sea la propia evaluación de las revistas y que deben ser rechazadas para la evaluación de individuos o instituciones. Me gustaría poder hablar más tiempo sobre el futuro de las revistas científicas, pues estos desarrollos recientes sobre los repositorios de preprints, o pues un poco la caída más o menos prevista de las megarevistas, pero simplemente quisiera empezar señalando mi posición personal respecto a la inflación de revistas. Comparando los datos que preparé para la edición del año pasado, del 2020, con la actual del 2021, pueden ver ustedes que un referente en este área, como puede ser la Tindes, muestra que en apenas un año se han incorporado más de 1000 nuevas revistas en la región, en Latinoamérica, lo cual pues quiere decir que efectivamente hay un proceso creciente de publica o perece, pero en este caso no tanto de artículos, sino de revistas, sobre la base de que se piensa que el incremento cuantitativo de revistas va a poner a la región posiblemente en mejor posición para luchar contra lo que se llama el Global North. Yo creo que eso no es así, porque los datos nos muestran que existen muchas revistas que posiblemente no sean ni siquiera minoritarias, sino abiertamente mediocres. En vez de utilizar, perdón por no centrarme en el mundo de ciencias sociales y humanas, pretendo en este caso utilizar el ejemplo de la biología, que es un área en donde se supone que los impactos son mayores, para demostrarles con este dato que proviene de Google Scholar Metrics, que existen muchas revistas que en apenas 5 años no llegan a acumular índices H, sin entrar a valorar el índice H en este momento, muy superiores a 10. Es decir, que apenas logran 10 artículos o más que reciban 10 citas.
Esto es significativo porque creo que el futuro de la edición electrónica pasa por la concentración, por el esfuerzo, no por multiplicar el número de títulos que muchas veces son imposibles de continuar en el tiempo, no, son insostenibles. Evidentemente me voy a basar en la Declaración de San Francisco, pero sobre todo en la primera parte. Creo que hay aspectos de la bibliometría que pueden ser muy útiles en procesos de evaluación, pero que en concreto el factor de impacto es una medida inadecuada y todas las variables relacionadas con ella, sobre todo las que determinan ese concepto de métricas basadas en revista, son totalmente inadecuadas fuera del ámbito de la evaluación de las revistas propiamente dichas, que tiene un impacto realmente limitado. Voy a empezar ese proceso desgranando cada una de las opciones de manera muy rápida. Conocen ustedes que, por supuesto, hablaríamos de distintas métricas comerciales, las famosos o no tan famosos factores de impacto e índice H, pero quizá habría que empezar primeramente por el factor de impacto de Garfield. Yo creo que es bien conocido este tema, pero me ha llevado el asombro a veces que muchos investigadores, no tanto colegas bibliotecarios o expertos editores, no sepan que en realidad el factor de impacto se calcula solo sobre citas de un único año. Esto es muy importante porque es una muestra muy limitada temporalmente. La ventana de producción es de 2 años, pero la de citación es de solo 1 año. Y, por supuesto, verán ustedes que lo que tengo marcado aquí en líneas no completas, pues indica que un porcentaje altísimo de citas son ignoradas. Son citas que están ocurriendo realmente, que son citas que están reconociendo algo, pero que son ignoradas en el factor de impacto de Garfield. Esto es importante porque lo que me voy a centrar a continuación es en 2 detalles fundamentales. Uno es el tamaño de la muestra que se utiliza para construir las métricas, que en estos casos pues son derivados de la ventana de citación, que en muchos casos, como pueden ver ustedes, son muy limitados, de 1, 2, en los mejores casos, como puede ser el caso del factor de impacto de 5 años, son de 5 años y pico, y en la mayoría de los casos solo llega a 2 o 3 años. Y esto, a pesar de que en la literatura se comenta que es exclusivo, es un problema fundamental de ciertas áreas sociales y humanas, es mentira, es falso. Cualquier área de biología, de genética, de física, realmente tiene impacto en medir el número de citas a lo largo de los años sin ningún problema. Quisiera señalarles que el propio factor de impacto nos demuestra lo absurdo de utilizar esta herramienta con esa precisión, porque como pueden ver ustedes, comparando el factor de impacto de 1 año de citas en 2 años de producción con el de 5 años, pueden ver ustedes que el orden cambia radicalmente. El orden, además, depende de una clasificación, una agrupación que incluye en mayúsculas y en minúsculas revistas muy diferentes entre sí. Y fíjense el detalle de que si consideráramos el factor de impacto más adecuado en nuestra área, que es más amplia el proceso de acumulación de citas, una revista tan importante como Scientometrics ya no sería primer cuartil, sino que sería segundo cuartil. Es decir, estamos hablando de una arbitrariedad a la hora de elegir las ventanas de citación, una arbitrariedad a la hora de ordenar los registros. Claro, la métrica que estamos utilizando, el factor de impacto, no es válido, entre otras cosas porque, como se ha indicado anteriormente, la base de datos es incompleta, pero es que además la distribución de los datos que generan una media, porque al fin y al cabo el factor de impacto es una media, no se puede aplicar una medida central cuando la distribución es francamente sesgada. Eso significa que además no se pueden comparar disciplinas, que no se pueden comparar, una cosa que muy frecuentemente se hace, no se pueden comparar años, no sirve para la comparación interanual, y que, por ejemplo, entre otras cosas, utilizar 3 decimales es desconocer cómo funciona la teoría de la medida y no saber lo que es la precisión, cuando la precisión real de dividir números enteros positivos entre números enteros positivos, ambos muy bajos, en los orden de los centenares o miles como mucho, pues jamás es posible darle 3 decimales. Esto es especialmente grave porque hay algunos productos, algunos rankings basados en datos, como pueden ser los datos de WOS, que incluso nos llevan a utilizar factores normalizados con 5 decimales, cuando posiblemente incluso sean menores aún. Esto da lugar a situaciones como las que les estoy indicando en este producto, donde una revista prácticamente no citada resulta ser Q1, aunque eso sí nos va a indicar que tiene un valor de 0,01258 de factor de impacto. Pues una cifra imposible de diferenciar matemáticamente de cero. En el caso de CiteScore, la nueva edición,
pues ha mejorado un poco la situación porque incluye ya no solo un año de ventana de citación, sino 4 años, pero sigue utilizando cuartiles, aunque en este caso reconocen que las diferencias pueden ser significativas incluso al primer nivel. Por tanto, ya nos damos cuenta de que el factor de impacto no solamente resulta inadecuado como herramienta genérica, sino que incluso muchas de sus derivadas, como puede ser el uso de cuartiles, pues son inaplicables porque se utilizan cifras decimales que no son significativas. Hay alguna ventaja adicional, como puede ser el desarrollo de SNP del grupo de Leiden, donde se utiliza 3 años, nuevamente se amplía, pero no suficientemente, la ventana de citación, y la ventaja fundamental es que se normaliza por disciplina, lo cual pues no tiene mucho sentido porque, como ya he indicado anteriormente, utiliza las categorías de WOS, que son categorías totum revolutum, donde, por ejemplo, en nuestra propia disciplina, biblioteconomía y documentación, pues hay como mínimo 3 grandes grupos diferenciados con patrones de comunicación científica y de citación totalmente distintas. Podríamos hablar del índice H. El índice H es una herramienta sintética y, como todas las herramientas sintéticas, pues ignora o oculta información. Es cierto que está siendo cada vez más utilizada, pero también resulta que sola, utilizada sin un complemento adecuado, pues no nos da mucha información, o mejor dicho, nos hace perder información. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Google Scholar Metrics, el sistema de revistas de Google Scholar, pues, por ejemplo, no nos da información acerca del número de artículos involucrados, con lo cual un valor que podría ser muy importante, que es el porcentaje que compone el llamado núcleo H, es decir, las revistas que forman parte del número H, pues no nos lo proporciona. Esto parece que no es relevante, pero tengan en cuenta que ustedes que en el caso de las revistas hay como mínimo un orden más de magnitud en las medidas que cuando hablamos de autores y artículos. Es decir, un autor puede estar produciendo unas pocas unidades de artículos por año y una revista, pues hay casos, ustedes conocen, que publican más de 20.000 artículos. Es evidente que, aunque en el caso de individuos el tema de la influencia del tamaño no es tan importante, en el de revistas es evidente que eso ocurre. Además, vuelve a ocurrir lo mismo que señalábamos anteriormente. Como se utilizan unos números poco discriminativos, nos encontramos que cuando clasificamos, en este caso, en las medidas de Google Scholar Metrics para desarrollar cuartiles, pueden ver ustedes que en el mismo cuartil nos encontramos revistas con índice H de 50, 40, etcétera, mientras otras tienen apenas 13. Y, sin embargo, revistas que quedan relegadas al cuartil segundo, pues tienen valores de 12. Es realmente absurdo, matemáticamente no se sustenta que sean mejores unas que otras. Y además hay un problema derivado de la posible manipulación en el caso de Google Scholar, porque hay al menos 3 opciones posibles hoy en día para calcular las métricas H de la revista según Google Scholar, lo cual pues es un problema bastante importante porque en todo caso siempre habría que indicar la manera en que se ha obtenido el dato para hacer posibles comparaciones. Podemos hablar de un desarrollo reciente que es Dianet Métricas, que tiene la ventaja que yo he estado favoreciendo en esta presentación de que tiene una ventana de citación de 5 años, pero nuevamente nos vamos a encontrar con situaciones donde la definición del cuartil pues provoca situaciones muy confusas. Si utilizamos los cuartiles en el modo tradicional estadístico, dividiendo por posiciones, es decir, los que ocupan un cuarto de las primeras posiciones, pues el resultado es muy diferente si utilizamos percentiles. Por ejemplo, el 75% de percentil, como pueden ver en este caso, pues incluye solamente una parte muy pequeña, solo 2 de las 6 revistas que constituyen el cuartil primero. Mientras que, por ejemplo, sigue siendo cuartil primero una revista que está por debajo del cuartil, del percentil 25. He hecho un experimento abajo del todo, pueden ver ustedes que la revista que figura en último lugar, si añadiéramos solamente una cita, es decir, perfectamente asumible por algún tipo de error, pues veríamos que es suficiente para que esa revista subiera significativamente de nivel. Lo cual, pues bueno, nos indica que utilizar esa precisión tan elevada de 3 cifras decimales es inadecuado. Más aún, hablaríamos de un pecado original. En el caso de Dianet se está evaluando sobre la base de un conjunto de revistas limitado y eso da lugar a que, por ejemplo, una revista como Revista Española de Documentación Científica se trabaje sobre un universo donde recibe 189 citas en Dianet Métricas, pero recibe más de casi 300 en Web of Science, casi 350
en el caso de Scopus y nada menos y nada más que 1.345 en el caso de Google Académico. Son citas que todos entendemos que son citas reales, que pueden tener mayor o menor valor, pero cuyas diferencias, en este caso, como se dan cuenta, suponen casi un orden de magnitud y, por tanto, pues hay que tener en cuenta la base de datos original a la hora de seleccionar la revista. Podríamos hablar de una segunda generación con fórmulas más sofisticadas, como por ejemplo puede ser el indicador del SJR, pero es un indicador que nos plantea problemas de desarrollo, problemas de duplicación, de poder replicar, mejor dicho, con lo cual pues a veces esto supone un problema para los editores de revistas, que además plantea algunos problemas que ya conocemos, por ejemplo, el uso de los cuartiles, que da lugar pues, a situaciones donde la tendencia puede variar bastante, vuelve a haber una ventana de citación limitada de 3 años y luego el carácter adimensional de la medida pues hace difícil la interpretación de lo que significan estos números. Hablaremos también del ranking de la FECIT, al cual hay que reconocer que desde un punto de vista político está plenamente justificado, desde un punto de vista técnico la ANECA necesita con fines de evitar litigiosidad que existan este tipo de herramientas porque es imposible, ningún juzgado acepta que se valore ninguna aportación con valor 0, pero eso no justifica que se haga mala ciencia. El ranking FECIT es mala ciencia directamente, se utilizan bases de datos que se solapan continuamente, pero se suman sus resultados sin eliminar duplicados. Se utilizan bases de datos en las diferentes variables, lo cual genera una colinealidad extrema entre todas ellas. Se combinan índices H que no tienen ni la misma ventana ni la misma fuente, es decir, se utilizan índices H calculados sobre 3 años en una determinada fuente con índices H de 5 años utilizados en otros y luego tenemos los casos de los cuartiles. Aquí tienen un ejemplo en el caso de comunicación, información y documentación, donde pueden ver que en C1 hay 2 revistas que prácticamente alcanzan el valor 100, pero la tercera baja a la mitad y luego resulta que nos encontramos que en valores entre 25 y 30 existen revistas que pertenecen a 3 cuartiles diferentes, de manera que resulta absurdo que podamos segregar sobre todo una organización que pretende ser inflexible a la hora de la evaluación, como es la ANECA, que utilice este tipo de herramienta, aunque esté plenamente justificado su desarrollo desde un punto de vista político que no cuestionaré en ningún momento. Las salmétricas, desafortunadamente, hoy por hoy no suponen una alternativa en nuestro caso. Los valores que se utilizan no son a nivel de revistas, sino son fundamentalmente a nivel de artículos y desde luego el valor que se le puede dar a alguno de los indicadores salmétricos todavía no está claro y es sujeto a mucha manipulación. Estoy pensando en el caso, por ejemplo, de Twitter, donde es evidente que se trata de un proceso más de marketing que de reconocimiento propiamente dicho de impacto. El caso típico del Altmetric Score, pues se mezclan churras con merinas, es evidente que se están mezclando diferentes tipos de impacto de una manera no clara y a nivel de revistas no ocurre como tal un reconocimiento unitario, sino en todo caso podría ser una falsa suma de valores. Y en el caso de la usometría, de contar visitas y descargas, sería interesante si no fuera por la presencia ubicua de los robots, de manera que hoy por hoy cualquiera que consulte, por ejemplo, en el caso de Redalytics, el número de visitas, se está dando cuenta de que evidentemente no corresponden a la realidad de número de usuarios reales que estén descargando artículos para uso personal, sino que en todo caso parecen más bien robots que están volcando completamente toda la base de datos, lo cual distorsiona considerablemente e invalida el uso de este tipo de herramientas, al menos de momento. Existen luego los métodos cualitativos, que son en realidad semi-cuantitativos. Señalaré que ha habido distintos ejemplos, algunos basados en suma de presencia de bases de datos, veremos el caso. Hay otros que desgraciadamente pues ya no existen, la familia ENRES que estaba basada en todas las citas ocultas que en realidad existían en WOS, pero que hoy por hoy se podría sustituir por otras herramientas que podrían proporcionar información similar. Y luego unas que no vamos a considerar, que son las que dan numeración por suma de criterios. Estos criterios son fundamentalmente de tipo formal y por tanto caen un poco ajenos a esta presentación que les estoy haciendo. El caso más significativo es el caso del CIR,
donde de una manera totalmente arbitraria se considera la presencia en determinados cuartiles y se incluyen en grupos según la presencia en esos cuartiles, cuando en realidad están disponibles los números concretos. No hace falta trabajar con posiciones, sino con los números concretos, en este caso, de los factores de impacto. Pero es que es absurdo que lo único que se haga sean posiciones y se sumen posiciones en vez de hacer la clasificación utilizando valores en bruto. El caso de MIAR, pues es de reconocer que es una herramienta interesantísima, la cantidad de información que proporcionan es muy valiosa, pero nos encontramos, y he puesto aquí un par de ejemplos de disciplinas que conozco personalmente muy bien, donde resulta que el hecho de que una revista de gran categoría, como puede ser Ardeola, el hecho de que no esté indizada o nombrada en bases de datos por razones pues puramente de decisión, pues la descalifica frente a otra revista que proporcionalmente es de peor calidad, es la Revista Española de Documentación Científica, que resulta que figura en muchas más bases de datos simplemente porque el universo de las bases de datos de esa disciplina es mayor. Esto, pues, vuelvo a indicar, es una base de datos muy interesante con los contenidos, pero el indicador está fuertemente sesgado. Hablaríamos de un producto como Carhus Plus, que logra penetrar en los índices, en las evaluaciones de ANECA y que nos dice que todas las revistas catalanistas son por definición de grupo A. Y por último, ya con el fin de dejar tiempo para preguntas, hablaré un poco del modelo de la TINDES. No voy a indicar nada de particular sobre cómo funciona la TINDES y la labor que están haciendo. Lo que sí criticaré es cómo se vende o cómo se usa. Hace unos cuantos meses hice una pregunta en Twitter, tipo encuesta, preguntando a los usuarios, fundamentalmente latinoamericanos, que me dijeran qué base de datos utilizarían ellos para recuperar artículos científicos de acceso abierto. Como pueden ver ustedes, un porcentaje no cero de ellos citaban la TINDES, donde es virtualmente imposible recuperar ningún artículo, porque obviamente la TINDES no es una base de datos de artículo, o citaban Scielo y Redalyc, que hacen una labor excelente, pero como señalo, por ejemplo, en DOAG y en base, resulta que frente a los pocos millones de registros recuperables de Scielo o Redalyc, por ejemplo, en base tienen ustedes más de 200 millones de registros. Es decir, que resulta muy positivo políticamente apoyar iniciativas como Scielo y Redalyc o la TINDES, pero es muy negativo, muy peligroso, vamos a decirlo de esa manera, la manera en que se están vendiendo. El científico medio a nivel latinoamericano, en este caso, necesita saber dónde está toda la información, no aquella muy concreta que se está produciendo en determinados productos y servicios que son muy loables, pero que generan este tipo de cosas. Voy a terminar con conclusiones. Curiosamente, o no tan curiosamente, porque esto no debería ser objeto de mérito por nuestra parte, España es el mayor productor de rankings de revistas del mundo. De hecho, producimos más rankings de revistas que el resto del mundo junto, y lo cual, pues bueno, viene a contradecir que firmemos DORA o cualquier otro tipo de declaración porque somos los primeros que no los cumplimos. Los rankings en su mayoría son productos interesados de ciertas personas y además no son originales. La gran mayoría, como antes se nos ha señalado FECIT, pues no les queda otro remedio que basarse en las denostadas bases de datos internacionales y casi todos ellos utilizan de una manera u otra, salvo excepciones, las bases de datos internacionales. Y por supuesto, el mensaje que he comentado, el problema de usar métricas de revistas no es un problema de elección o de selección, es un problema de buena ciencia. La mayoría de los indicadores de métricas de revistas son matemáticamente inválidos o matemáticamente incorrectos y desde luego desde un punto de vista práctico inadecuados para cualquier tipo de evaluación que no sea la propia evaluación de revistas si en algún momento esto tiene alguna prioridad, que en la mayoría de los casos, quitando pues, alguna iniciativa concreta, no tiene tal sentido. Esto era todo, muchísimas gracias. Estoy a las preguntas, a ver si tenemos tiempo para poder contestar unas cuantas. Muchísimas gracias, Isidro. Sí, tenemos 15 minutos de preguntas están previstos, con lo cual creo que da tiempo a un buen debate.
Les quería pedir a los asistentes que me han hecho llegar esta petición por parte de la organización del Congreso, en la medida de lo posible, si quieren poner sus cámaras para, digamos, en esta parte de debate también que nos podamos ver un poco más los rostros de todas las personas que estamos aquí. Perfecto, ¿no? Y bueno, y es genial, ¿no? Ver a tanta gente conocida y otros que no. Bueno, estupendo. Bien, pues yo voy a ir leyendo por orden las preguntas que van llegando y como digo, tenemos 15 minutos, con lo cual espero que dé tiempo un poco a un poco de debate y de intercambio. La primera pregunta es de Enrique Javier Díaz Gutiérrez y dice, si he entendido bien, según Carus, ¿todas las revistas de catalanística están en el ranking superior? Por lo que yo sé, sí. Hola, me llamo Laura Serrate y soy de Carus y bueno, es que me ha parecido fatal, porque lo único que he entendido es que no te lo has mirado, el ranking, Bueno. y me parece bien, y quiero decir, y el ranking tiene muchos fallos, es que hubiera aceptado otras críticas, pero que todas las revistas de catalanística están en nivel A no es cierto. O sea, establecemos una clasificación, pero tal como ha dicho Pilar Rico de la FECID, pues los rankings y los indicadores también tienen intereses geográficos y de otro tipo, y entonces pues consideramos que desde la Generalitat tenemos de valorar también las revistas escritas en catalán que en otros rankings no se tienen en cuenta, pero que tengamos todas las revistas de catalanística en nivel A no es cierto. Bueno, yo no creo que debamos entrar en ningún tipo de debate. Yo solo te diré que si te has fijado la transparencia es un recorte de vuestra pantalla pegado en la transparencia. Es decir, yo no he escrito ninguna de esas palabras, no está escrito en el texto, sino es un snapshot de vuestra página, es un snapshot pegado ahí. Que hay más revistas. Oye, me alegraría mucho que haya muchas más revistas que esas. Yo he cogido esas y esas es lo que vosotros decís. Ese texto y ese listado de revistas es vuestra. Disculpa si no he puesto un copyright abajo, pero ese es un snapshot de vuestra página. Pero es que esas no son todas las revistas de catalanística que existen. Vale. Pero vale, ya está. Te acepto. Disculpas por ello. Quería decir al respecto que en el chat el investigador catalán Pere Masip ha añadido un enlace de la página web de Carus Plus con una captura de texto referente a este tema. Bien, paso a la siguiente pregunta de Alejandro Egea. ¿Cómo podemos competir contra editoriales tipo MDPI? ¿Hay alguna solución? Porque peligran muchas revistas. Bueno, vamos a ver, el tema de MDPI como el tema de las revistas predadoras, yo creo que no es un problema de las revistas, sino es un problema de los autores. Si un autor publica en MDPI o en una revista predadora, que reciba el consiguiente castigo, si me permitís la expresión, para que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, el problema de MDPI y todas las revistas que podríamos llamar tienen una estructura piramidal y las revistas predadoras es que hay gente que publica allí. Entonces, no se trata de intentar competir con esas revistas o de hacer ningún tipo de acción con ellas, sino simplemente hacer partícipes a todos los autores que allí no se publica, que eso son malas prácticas. De Rebeca Alcaraz, aún con la información que usted nos proporciona, ¿considera pertinente seguir los estándares de calidad que fijan estos indizadores? ¿Qué estándares de calidad? Los estándares de calidad no tienen nada que ver con las métricas de artículos. Es decir, el artículo es lo que se dice siempre. Creo que en una de las presentaciones de hoy mismo se ha comentado. Se trata de evaluar el contenido, no el continente. Entonces hay que evaluar el contenido. No tiene, hombre, es evidente que vamos a exigir que el continente tenga unos mínimos de calidad, pero en el mundo actual digital, pues muchas de las características que a veces se han asociado con la calidad editorial, pues prácticamente palidecen ante el hecho de que tenemos acceso al documento concreto. De hecho,
toda la estructura. Yo incluso cuestionaría la necesidad en muchos casos de esa estructura famosa de introducción, material y método, resultados, discusión y conclusiones. Es decir, en el mundo papel eso tiene un sentido, lo mismo que hacer resumen, de pedir palabras clave, eso en el mundo papel tiene un sentido. En el mundo digital ese esfuerzo se podría dedicar a incrementar, por ejemplo, el acceso a los datos en los que está basado el artículo, a añadir material de apoyo tipo media, es decir, vídeo o audio similar. Es decir, que al final el objetivo no tiene que ser el continente. Si vamos a evaluar, evaluemos el contenido. De Enrique Javier Díaz Gutiérrez, ¿podrías argumentar más por qué publicar en MDPI es una mala práctica de cara a facilitárselo a tantos compañeros de universidad que están publicando en MDPI o haciendo convocatorias en estas revistas? Vamos a ver, MDPI tiene dos sistemas de publicación. Uno de ellos es la publicación estándar, donde ellos han sido pioneros en el acceso abierto de pago, pero acceso abierto, y por tanto ahí no hay ningún problema. Pero ellos están generando últimamente un gran número de números monográficos. Esos números monográficos se están haciendo sin ningún tipo de control, por ejemplo, de control temático. Se están haciendo números monográficos de temáticas de revistas que no corresponden a esa temática y se está invitando a editores a que a su vez inviten a los autores. Esto da lugar a una cierta flexibilización de los criterios, de manera que tú invitas fundamentalmente a tus conocidos, o si no invitas a tus conocidos, invitas a gente a la cual, para favorecer que te respondan adecuadamente, pues digamos que le facilitas el proceso de revisión por pares. No es general, no se puede generalizar, pero es cierto que se ha detectado que en algunos de estos casos concretos de revistas de números monográficos hay una revisión por pares light. Se están produciendo casos que individualmente no son relevantes, pero ya hay estudios estadísticos que demuestran que la acreción de todos estos casos empieza a ser preocupante. La solución, pues podría pasar en el caso de MDPI porque dejaran de basarse o de incrementar significativamente el número de números monográficos. Una pregunta de Lucía da Silveira. ¿Hay alguna forma de bloquear los robots que impactan la usometría? Sí, la hay. En nuestro repositorio digital CSIC se hizo y se anunció que se había logrado eso. Luego resulta que seguimos teniendo, la mayoría de los visitantes vienen de la región donde está asentado Google. Quiero decir que, pues bueno, pues a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, los editores de robots están siendo capaces de solventar esos temas. Yo tengo constancia de que hay gente que ha volcado entero, por ejemplo, sin ir más lejos, es CIHub. Hay gente que ha volcado una base de datos de 80 millones de registros. Registros texto completo, es decir, no registros bibliográficos. Se han volcado 80 millones de documentos PDF, por ejemplo. Más sobre MDPI. Pregunta Gladys Milagros Peralta. ¿Editoriales tipo MDPI son depredadoras? No. Lo entendí así, aunque estén en cuartiles altos en JCR y SJR. No, el concepto de depredador es diferente. Estas son revistas que tienen lo que se llama el modelo piramidal. Es un modelo pues, comercial que no es muy adecuado, no debería ser aceptado en el mundo académico, pero no son revistas predadoras. No hay ninguna pregunta de momento. Añado un comentario, era más comentario que pregunta, por eso no lo he dicho antes, era de Tomás Vallet y era en relación también al tema anterior que salió del ranking Carus o del producto Carus Plus, ¿no? Él dice, no hace falta hacer un ranking, perdón que me acaba de saltar, no hace falta hacer un ranking con las revistas de todo el mundo, que es una copia de otros rankings, solo hacer un ranking con las revistas de catalanística protegidas. No sé si quieres entrar más en comentarlo más, Tomás, o por alusiones. Bueno, vamos a ver, yo me gustaría aclararos el tema. Yo creo que es un error fijarse en las revistas. Por mucho que haya intereses políticos, intelectuales o lo que sea. Hay que fijarse en los artículos. Es decir, que
para valorar la aportación del catalanismo hay que valorar los artículos individuales. Por tanto, cualquier estrategia que signifique que simplemente porque existe esa revista hay que potenciarla, me parece que es un error. Vamos a ver, esto tiene que ver con la presentación que ha hecho Pilar. Es decir, no podemos en ciencia, es inaceptable que nos guiemos por criterios políticos para seleccionar la calidad de la producción científica. La producción científica española no es mejor porque esté en las revistas españolas en WOS o en Scopus. Es independiente de eso. Y no va a ser mejor porque aparezcan en mejores posiciones en el ranking FECIC o aparezcan en peores posiciones. Si son malas o son buenas, dependen de los contenidos concretos. Y lo que tiene que hacer la NECA y los señores de la NECA es, en vez de vaguear y asociar a un artículo el valor global de una revista, es leérselo, el artículo concreto, que por cierto es una cosa que el Tribunal Supremo Español les obliga a hacer en un acto jurídico que salió en este tema. Se tienen que leer el artículo, sea catalanista, no catalanista, publicado en revista española o publicado en Nature. Ese es el tema. No es necesario ninguna o casi ninguna de los rankings de revistas que estamos hablando, incluido, pero no solo Cajus, incluido, pero no solo Cajus. Y si encima están hechos con mala ciencia, como es el caso del ranking FECIC, pues más aún. Varias preguntas, Isidro, sobre MDPI. Las digo. Escucha, vamos a dejar el tema de MDPI. No voy a contestar más preguntas en MDPI. ¿No? Pues ya están todas. Entonces ¿me permites entonces una pregunta? Era conocer tu opinión. Sabes que hoy el profesional de información ha publicado una carta por un cambio radical en el sistema de evaluación que firman 3 investigadores españoles, y bueno, también como tiene relación con lo que estamos tratando, me gustaría conocer la opinión del ponente al respecto. ¿Qué opinas, Isidro? Pues vamos a ver, es una declaración que llega tarde y mal. Llega tarde porque llevamos ya una década con criterios ANECA basados en evaluación de métricas de revistas. Llega tarde porque no debería hacerse a partir de 3 personas, por muy excelentes que lo son, investigadores, sino que tendría que hacerse por un consenso, al menos de la comunidad bibliométrica española, o si quieren, de la comunidad involucrada en estos temas, que es mucho más amplia que la bibliométrica. Se tenía que haber abierto el debate mucho más amplio, y me entra la duda de que no se ha hecho porque igual alguna parte considerable de la comunidad bibliométrica española no está necesariamente de acuerdo con eso. Y se ha hecho mal porque, con mis respetos a Tomás y a todos los que trabajáis en el profesional de la información, pues ese no es el canal. El canal es solicitar una entrevista a la jefa de Pilar, a la jefa de ANECA, que por cierto en ambos casos son mujeres, o incluso al señor ministro o a los 2 señores ministros involucrados en el tema, el ministro de Educación y el ministro de Universidades. Es decir, lo que comentaba la Pilar Rico respecto a la independencia o el plenipotenciarismo de los miembros de los comités, me parece muy bien cuando hablan de su propia disciplina, pero es inaceptable que estén tomando decisiones métricas sin ser expertos en métricas. Desde luego, con la pandemia hemos aprendido que hay algunas personas que no tienen ni idea de lo que es virología, que se han atrevido a opinar sobre COVID-19. Pues aquí pasa lo mismo. Me merecen mucho respeto los 416 catedráticos que forman los comités de ANECA, cada uno en sus respectivas especialidades. Chapó. Pero ninguno de ellos parece tener ni idea de cómo se debe evaluar la ciencia correctamente, ni de qué es un indicador bibliométrico. Al César lo que es del César. Van llegando más preguntas, Isidro, en estos 4 minutos que quedan. ¿La clasificación de revistas es objetiva? ¿Cada cuánto tiempo se revisan? ¿Quién es el organismo responsable? Dice Mari Carmen Utande. Bueno, las que yo conozco se van revisando, digamos, sobre base anual. Las principales, tanto comerciales como no comerciales, suelen revisarse sobre la base anual. Y cada una tiene su responsabilidad última en los autores de la misma.
Pues simplemente hay que ver quién es el autor de cada una de ellas y la documentación que incluye. He de decir que todas ellas incluyen bastante documentación, que de hecho es la que yo he utilizado para mi análisis. La mayoría de las transparencias que he usado, no solo en el caso de Carrefour, sino en otros casos, lo que he hecho es cortar y pegar volcados de pantalla de las respectivas clasificaciones. Y una última pregunta ya. Dice Amelia López Martínez, dice, no solo ANECA, las universidades tienen sus propios listados de revistas de calidad a las que otorgan puntajes para concursos, contrataciones, etcétera. ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo no sé si está grabado, pero en el primer CREX que hubo en Barcelona, si se grabó, o igual se acuerdan ustedes que yo pregunté a una persona que parecía conocer la constitución de los comités de evaluación, que cuál era el nombre del bibliómetra residente. Yo tenía interés porque ya había visto algunos de los criterios de evaluación y tuve una curiosidad por saber quién era el bibliómetra residente, porque como más o menos conozco a casi todos, digo, pues al menos, incluso alguno de ellos sigue siendo amigo a pesar de todo, digo, pues al menos podría discutir con él estos temas. Y me contestaron que no había ninguno y que no hacía falta, y ustedes, que muchos de ustedes posiblemente repiten después de esa primera edición, ninguno de ustedes empezó a cuestionar ningún tema al respecto, a ninguno de ustedes les pareció mal que en los procesos de evaluación hace 10 años en ninguno de ellos hubiera un especialista en métricas. Son ustedes los mismos posiblemente que de esa primera edición de CREX. Nadie continuó en esa pregunta. La pregunta no fue, fue respondida, como digo, y desde entonces hasta esta cartita que acaban de publicar en EPI, pues parece ser que no hemos hecho nada. Y la cartita, vuelvo a repetir, pues me gustaría conocer de los varias docenas de bibliómetras que hay en este país, si alguno de ellos está disconforme o no con ese contenido o simplemente se calla porque es una persona que está asesorando esos comités, aunque no lo sepamos. Muy bien, pues muchas gracias al ponente Isidro. Creo que no ha defraudado como es habitual, ha sido muy interesante y el debate posterior ha sido bastante también movido y con bastantes temas. Bien, solamente me queda esto, agradecer la asistencia a todos vosotros, la participación, al ponente especialmente, y dar paso ya, sin más, a la siguiente sesión de ahora, que es una mesa redonda, ¿vale? Pues Gracias, de acuerdo, muchas Javier. gracias y adelante. Gracias.